La campaña de Independiente Santa Fe en el primer semestre comenzó el 26 de enero en el Estadio El Campín en casa, derrotando 2-1 al grande Matecaña Deportivo Pereira. Y a los 45 segundos de iniciado el compromiso, el encargado de marcar el primero para Santa Fe fue Jason Angulo. Después, en el minuto 41, el turno le correspondió a Alexis Zapata. Y sobre el final, pero de la primera parte, Juber Quiñones puso el descuento para el grande Matecaña, que todavía era dirigido por Luis Fernando Suárez. Santa Fe consiguió así sus primeros 3 puntos en el 2025. Después, para la segunda y tercera jornada, le llegaron 2 empates a 0 goles consecutivos. En la segunda fecha, 31 de enero en casa, frente al Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y una semana después, en el estadio Alberto Grisales, frente a las Águilas Doradas. Equipo que retornó al oriente antioqueño luego de su paso fugaz por la hermosa ciudad de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, más exactamente al estadio Arturo Cumplido Sierra. Después otro empate más frente al Atlético Nacional, que en aquel entonces era el campeón vigente del fútbol colombiano y siendo además más veces campeón. Sí, más veces campeón del fútbol colombiano y recientemente campeón de la Superliga de Campeones, frente al Atlético Bucaramanga, de la mano de Javier Gandolfi, de la mano del Divo de Juárez, campeón de la Copa Colombia y campeón de la Liga 2 el año pasado en el 2024. Para la cuarta jornada, el primer tanto fue de Hugo Rodallega en el minuto 15 de tiro penalti. También de tiro penalti, pero 10 minutos más tarde, Edwin Crackdona para Atlético Nacional. En el minuto 32 lo hizo Kevin Viveros y en el minuto 37 Omar Fernández. Independiente Santa Fe con la nómina titular se fue para territorio chileno, más exactamente para Iquique. Pero la nómina suplente perdió con el América de Cali el 15 de febrero en la quinta jornada. Y los goles fueron del argentino Rodrigo Holgado y de Giancarlo Pestaña. Y después vino la primera confrontación entre Santa Fe y Deportes Iquique por la segunda fase de la Copa Libertadores de América en el Estadio Tierra de Campeones de la hermosa ciudad de Iquique. Primero perdieron 2-1 frente al Deportes Iquique, que tenía un mundialista y bicampeón de América, Edson Puch. Aunque a los 2 minutos comenzaron ganando con el tanto de Hugo Rodallega. Qué gran jugador era Hugo Rodallega en ese Santa Fe que hacía las delicias. Pues claro, todavía el técnico de Independiente Santa Fe era Pablo Peirano. Peirano, que perdió la final del primer semestre de 2024 frente a Atlético Bucaramanga de San Rafael Dudamel. Los goles del mundialista y bicampeón de América, Edson Puch, llegaron en el minuto 35 y 70. Una semana después vino el desquite para Independiente Santa Fe, pero una lástima que Independiente Santa Fe no le tocó utilizar, así como en el 2021, su estadio original, el Nemesio Camacho El Campín. ¿Por qué no usó el estadio El Campín para la edición 2021 de la Copa Libertadores de América? Porque hubo tanta situación. Las obras justamente del estadio Nemesio Camacho El Campín fueron tan retrasadas que Ave María. Por esos contagios del segundo pico de la pandemia, del coronavirus y otra cosita más, se hizo imposible jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Lo mismo pasó este año. ¿Y por qué Independiente Santa Fe no jugó en el estadio Nemesio Camacho El Campín frente al Deportes Iquique? Porque ya sabemos quién se iba a presentar para esas fechas. Pues claro, se iba a presentar nada más y nada menos que Shakira, sí, la misma de Las Caderas No Mienten, la misma del Waka Waka, el Samina Mina porque esto es África, la misma de La Loba de Rabiosa, la misma también de muchas canciones, como por ejemplo La Tortura al lado del cantautor español Alejandro Sanz, o también Te lo agradezco pero no, que esa es muy bonita, una canción de Shakira sí con Alejandro Sanz, que esas que me gustan, pero La Tortura, uy mamita querida, el video de Shakira que usa como unas cositas negras no sé qué, pero uy, qué cuerpazo de Shakira.
y sus canciones, claro. Por esa razón, Santa Fe no jugó en el Campín debido al concierto de Shakira. Le tocó jugar al sur de Bogotá, más exactamente en el Estadio Metropolitano de Techo, cerca del parque de diversiones. Y a los 6 minutos de iniciado el compromiso, Estefan Pino puso el primero en el minuto 14, Elwin Murillo. Pero terminando el partido, el Deportes Iquique en los 90 reglamentarios tenía la clasificación para jugar la tercera fase, o con Boca Juniors de Argentina o con Alianza Lima. Pero en esos últimos minutos del partido fue Cristian Mafla, que justamente conectó un riflazo y marcó el 2-1 marcador final. Por ese mismo resultado no pudo Independiente Santa Fe y adiós don Pepito, adiós don José. Pablo Peirano era despedido por la puerta de atrás de Independiente Santa Fe. Se veía venir Jorge Baba, pero antes Independiente Santa Fe se desquitó de esa eliminación de la segunda fase únicamente de la Copa Libertadores de América. Y 3 días más tarde, Independiente Santa Fe fue al Balcón de la Raza, al municipio de Envigado, departamento de Antioquia, para hacer una tremenda goleada, así como lo hizo Alemania en el Mundial de Brasil 2014 en Belo Horizonte, frente a la anfitriona, en este caso la selección de Luis Felipe Scolari, la selección de Brasil. E increíblemente el Santa Fe derrotó 7-1 al Envigado Fútbol Club, donde la figura con polipóker, sí, incluido Hugo Rodallega, por el equipo naranja del departamento de Antioquia, la cantera de héroes, marcó Byron Garcés, y aparte de Rodallega también marcaron Escarpeta, Murillo y Ángelo Rodríguez. Después, otra victoria más de Independiente Santa Fe frente a los Amix Fortaleza Safe. 45 Maflas, 83 Hugo Rodallega una vez más. También llegó otra victoria más de visitante para Santa Fe frente al Once Caldas de Manizales. Otro equipo también internacional jugaba en la Copa Suramericana. A los 55 de la parte complementaria lo hizo Alexis Zapata, marcándole goles importantes a equipos del eje cafetero. Ya lo hizo de local frente al Deportivo Pereira, ahora en condición de visitante frente al Once Caldas de Manizales, del goleador Dairo Moreno y del director técnico Hernán Darío El Arriero Herrera. Y en un partido que estaba pendiente por la fecha 6, Independiente Santa Fe empató a un gol con el Atlético Bucaramanga, que comenzó ganando con el gol de Leonardo Flores en el minuto 23, en el minuto 65, autogol en propia puerta de Aldair Gutiérrez. Y después llegaron los clásicos para Independiente Santa Fe. Primero de local, acabó por fin con esa paternidad que tenía contra Millonarios y derrotó increíblemente 3-2 a ese cuadro embajador que anteriormente era con Gamero, ahora con David González en el minuto 26, lo hizo Gilmar Velázquez, en el minuto 30 Johan Torres, a los 41 minutos Chacho Castro en el minuto 52, ya en la segunda parte Alexis Zapata y volvió a marcar Leo Castro, justamente el 3-2 marcador final. Pero no duró de nada para Independiente Santa Fe y 4 días después se desquitó Millonarios en otro clásico capitalino, adelantado por la fecha 17, Miramón y Palacios. 2 juveniles marcaron para el cuadro albiazul y se fue Harold Santiago Mosquera. Aunque no sabían que Independiente Santa Fe conseguía la última alegría de por vida. Bueno, porque ya después, ya saben lo que le pasó a Independiente Santa Fe. Fue a la ciudad de Santa Marta y derrotó 1-0 a un débil Unión Magdalena que ya se sepulcraba una vez más en la segunda división. Y créame, Unión Magdalena va a ser un equipo de la B, mejor dicho, ya es un equipo de la B, el Unión Magdalena, porque tuvo muchos problemas. Han sido necios los hinchas del Unión Magdalena, perdiendo en 19 fechas del primer semestre del fútbol colombiano. Perdiendo a su hincha que era muy estrella por sonar esa cosita del ciclón, soplándola como el balín. E infortunadamente el Unión Magdalena ya completa 5 descensos, al igual que el Cúcuta Deportivo. Y créame, se va a quedar jugando así el Unión Magdalena en la B. El primer rival será Bogotá Fútbol Club en su retorno a la segunda división y así se va a quedar el Unión Magdalena. Porque créeme, Unión Magdalena es un equipo de la B.
Repito, por última vez, Unión Magdalena es un equipo de la B y claro, Independiente Santa Fe también le hizo la vida imposible con ese gol de Omar Albornoz en el minuto 20 de la parte complementaria. Pero luego Independiente Santa Fe vino con una serie de partidos que no tenían nada que ver, por ejemplo, empatando a un gol con el Deportivo de Pasto el 4 de abril, viernes por la noche en el Estadio El Campín en casa, aunque marcó Hugo Rodallega el primero en el minuto 45, pero en el minuto 77 la victoria se le escapó de las manos a Independiente Santa Fe con el tanto de Kevin Rendón para el Deportivo de Pasto. En la siguiente jornada, en la fecha número 13, perdieron 2-1 contra el equipo asegurativo de Colombia, La Equidad, aunque comenzó ganando de penalti con Hugo Rodallega una vez más, pero fueron Santi Orozco y Samir Mayo, que le hicieron también la vida imposible a Independiente Santa Fe, con la victoria 2-1 de La Equidad frente a Independiente Santa Fe. Era el hoyo soplador para el equipo cardenal, así como el hoyo soplador de San Andrés, la isla de Colombia más importante, la de los 7 colores. Y luego en casa también vino otra derrota más de Independiente Santa Fe, esta vez con su rival en la gran final que iba a ser el Deportivo Independiente Medellín. El equipo del profe Restrepo se fue arriba en el marcador en el minuto 32 con el tanto de Chaverra, en el minuto 47 Alexis Serna y en el minuto 56 el descuento lo hizo una vez más Hugo Rodallega, Ugol. Para ser más precisos, Hugo Rodallega no pasó desapercibido y marcó muchos goles para Independiente Santa Fe, así como lo hizo en la sub-20. En la fecha 16, el cuadro cardenal, claro, estrenaba a Jorge Baba. Pero nada que ganaba en la era Jorge Baba, porque le llegó un empate a hacer goles frente al Boyacá Chicó en casa en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 27 de abril, eso por la fecha 16. Y después llegó una buena racha de solamente 3 partidos para Independiente Santa Fe. Primero en un partido que estaba pendiente por la fecha 15. Santa Fe derrotó con gol del cabezón Daniel Torres 1-0 al recién ascendido Llaneros Fútbol Club de Villavicencio en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé. Santa Fe en esa fecha, en la 15 que estaba pendiente, jugaba de fortín. Después en la fecha 18 derrotó 2-1 al Junior de Barranquilla, la banda El Tiburón. Fabián Ángel marcando el primero en el minuto 58, el empate lo hizo Hugo Rodallega y Omar Fernández una vez más en el minuto 75. Y para la penúltima jornada, Santa Fe derrotando 2-0 a un débil Deportivo Cali que Ave María. No queremos que el año entrante ese Cali se vaya al pozo porque también perdiendo en las mujeres final de Copa de la Libertadores femenina. Bueno, tantas cosas que pasaron con el Deportivo Cali, pero si vuelven a hacer tantas cosas malas, créame, el Deportivo Cali se va para la B. En esa fecha Santa Fe con goles de Escarpeta y Eduard López derrotó a ese débil Deportivo Cali, pero en la última jornada el equipo que la hizo la vida imposible y lo goleó 6-1. Fue el equipo vallenato de la Alianza Valledupar, claro, nos gusta tanto, a mí me encanta tanto ese vallenato romántico del binomio de oro de América que el año entrante va a ser homenajeado por el Festival de la Leyenda Vallenata en honor a esos 50 años de actividad profesional desde la época de Rafael Orozco, el inolvidable Rafa. Sí, con esas canciones como La Creciente, como Solo para ti, como ¿Qué será de mí?, como El Higuerón, El Parrandón, o La Negra dice que ya no me quiere, o El Negrito Sabrosón. ¿Qué tal Lleno de ti o Nuestra Separación? Bueno, todas las canciones, a eso se le llama vallenato romántico. Y hablando de vallenato romántico de esa época, de Giancarlo Centeno, de Richard Salcedo, de Gaby García, de Jorge Celedón, de Junior Santiago, de Alejandro Palacio, Didier Moreno, Dubán Bayona, Orlando Acosta, Jonathan Jaraba, también del hermano de Dubán, Deiner Bayona, Giampiero Espano Beninato y hoy en día Israel David Romero, el Pollito Irra, sí, el de la vallenática está. El hoy vocalista del binomio de oro de América. Y de esas canciones que todo el mundo conoce, como El Osito Dormilón, esa sí es muy bonita, ¿no? Olvídala, también Niña Bonita, Si tu amor no vuelve, o definitivamente Terminamos, o El amor no miente, o Me sobran las palabras,
o también qué tal Diferente a las demás. Esa canción la hace Alejandro Palacio, como también Graffiti de amor o Cómo expresar lo que siento. Son muy canciones bonitas las del Binomio de Oro de América. Pues en esa ciudad que hacen mucho vallenato, Independiente Santa Fe perdió 6-1 frente a la Alianza Valledupar. Autogol y gol de Ángelo Rodríguez. También marcaron Vergara, Colpa, Mayer Gil, Figueroa y Baloyes. Y llegaron los cuadrangulares finales para el cuadro cardenal. Estuvo sembrado en el grupo B con Millonarios, Atlético Nacional y Once Caldas de Manizales. Aunque eso sí, Independiente Santa Fe terminó 33 de puntos, justamente en la sexta posición. Justamente el Independiente Santa Fe hablando, y en los cuadrangulares le tocó en ese grupo B con Millonarios, su rival de patio, Atlético Nacional y Once Caldas de Manizales. Curiosamente, equipos campeones de América de la zona paisa, como Atlético Nacional y el Once Caldas de Manizales. Y su debut fue el 1 de julio, también perdiendo contra Millonarios con el tanto de Radamel Falcao García. Pero en la segunda jornada, Independiente Santa Fe no se rindió, y con los tantos de Rodallega, de Víctor Andrés Moreno y el descuento de Juan Felipe Castaño Zuluaga, el equipo cardenal derrotó al Once Caldas de Manizales una vez más en el Estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales. También le hicieron la vida imposible al Atlético Nacional, que comenzó ganando con el tanto de Edwin Cardona en el minuto 44, pero después Independiente Santa Fe se puso las pilas, porque en el minuto 60 volvió a marcar Hugo Rodallega, pero no saben ese golazo que Ave María hizo callar mucho la hinchada del Atlético Nacional, que asistió ese día, 8 de junio, el día del temblor, y después de lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay. Gilmar Velázquez marcó justamente el triunfo para Independiente Santa Fe, que Dios mío, bañó la portería con un arco solo que tenía David Ospina. Y ese Independiente Santa Fe ya mostraba pasos de final y ya mostraba pasos de campeón. Pero en el partido otra vez contra Atlético Nacional, ya en la vuelta, le ganó 2-1 a ese Santa Fe. Y claro, y Atlético Nacional pues justamente se iba a quedar con ese tiquete a la gran final. De tiro penalti marcó Alfredo Morelos. 2 minutos después se descompensaba Andrés Felipe el Pipe Román y tuvo que ser acudido a un centro médico cerca al estadio Nemesio Camacho el Campín. En el minuto 25 empataba Hugo Rodallega y en el minuto 36 otra vez Alfredo Morelos. A nuestro juicio, la figura JP State del partido, Alfredo Morelos, por parte del Atlético Nacional. Pero Independiente Santa Fe se jugó la vida sí o sí para estar en la final. Ya Millonarios eliminaba al Atlético Nacional con Radamel Falcao García a la cabeza e iba a ser el finalista del fútbol profesional colombiano, pero no, Independiente Santa Fe también hizo lo suyo. Y otra vez Rodallega de tiro penalti en el minuto 43, derrotando una vez más 1-0 al Once Caldas de Manizales. Y con eso llegamos al 19 de junio en la sexta y última jornada de los cuadrangulares en el grupo B. Millonarios tenía que ganar para estar en la gran final del fútbol colombiano. De lo contrario, pues justamente quedaría por fuera. Y el Independiente Santa Fe se aprovechó de su nobleza de Millonarios, porque ese equipo cardenal, desde el minuto 2 con Hugo Rodallega, le hizo la vida imposible. Y con ese Rodallega, Independiente Santa Fe marcando el primero en el minuto 2, después en el minuto 9 Elwin Morillo y en el minuto 90 más 14 para despedirse de Millonarios a Lodzina Calderón, Radamel Falcao García. A partir de ese momento se iba de la dirección técnica David González, también se iba para el fútbol argentino, para el Vélez Sarsfield, Álvaro Montero. Y sí, amigos, Independiente Santa Fe se quedaba con el tiquete a la gran final del fútbol colombiano en el primer semestre en la Liga Betplay de Mayor 1. Lo esperaba nada más y nada menos que el Deportivo Independiente Medellín. Y el partido de ida comenzó tranquilo para Independiente Santa Fe, al final llevándose un 0-0 para resolver el misterio en el estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña. El 29 de junio, aunque seamos sinceros, comenzaron ganando los del profe Restrepo con el tanto de Pacho Fridiseski.
el jugador polaco-argentino que ya hacía las delicias con el Deportivo Independiente Medellín, pero en el minuto 31 Harold Santiago Mosquera marcando el empate para Independiente Santa Fe. Pero la alegría poderosa se derrumbó con un gol de Rodallega lesionado y sí, amigos, después de 9 años Independiente Santa Fe volvía a saborear las mieles del triunfo. Campeón por primera vez en 1948. 58-60 también en 1976, en 1975, en el 2012, 2014, 2016 y ahora en el 2025 primer semestre. Santa Fe se quedaba también con el primer cupo a la Copa Libertadores, como Colombia 1. Y ese día el equipo cardenal hizo las delicias para quedarse con el título, cosa que no lo había logrado en 3 finales. Justamente que jugó Independiente Santa Fe, perdió la final del segundo semestre de 2017 frente a Millonarios, de ese 2020 el año de la pandemia frente al América de Cali, y la final más reciente que perdía Independiente Santa Fe fue contra Atlético Bucaramanga, el equipo del profesor San Rafael Dudamel, que se quedaba con la primera estrella. Ya lo habían hecho Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, Boyacá Chicó y el Deportes Tolima. Ahora le tocaba al cuadro Leopardo, pero Santa Fe no se rindió. Y ese equipo volvía a gritar campeón y parecía que no iba a llegar esa estrella número 10. Y llegó Santa Fe, campeón del fútbol colombiano, y ese fue el recuerdo de Independiente Santa Fe, de ese título, de esa 10ª estrella, aquel 29 de junio de ese 2025. A los hinchas cardenales les deseamos desde ya un feliz año 2023. O mejor 2026. O mejor también un feliz campeonato del mundo con JP Stay. Ponemos todo esto. Fue lo mejor del 2025 con Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre del fútbol profesional colombiano. En el siguiente video, más videos. Los espero también con el de Jaguares Fútbol Club, campeón en el primer semestre de la segunda división del fútbol colombiano.